Muy buenos días, bienvenidos a nuestro podcast La Biblia en un año. Día 272. Título: 7 hábitos que cambian la vida. Durante muchos años, Bruce Streeter fue un abogado ateo. Nunca fue a la iglesia, aunque su familia sí lo hacía. La mayoría de los fines de semana prefería jugar golf. Finalmente vino a Alfa como resultado de un considerable trabajo de persuasión de su esposa y sus 3 hijas adolescentes. Era extremadamente contencioso y hostil. Ninguna de las sesiones tuvo impacto alguno en él hasta que, al final de Alfa, escuchó la charla. ¿Cómo puedo resistir al mal? Después de ella, se acercó a mí y me dijo: en mi trabajo como abogado he visto muchísimo mal y siempre he creído en el poder del mal. Esta noche me quedé pensando que si hay un poder del mal, tiene sentido creer que también hay un poder del bien. Aquella noche Bruce se convirtió en cristiano. Desde entonces ha sido un miembro comprometido de la Iglesia con un ministerio muy poderoso y eficaz que afecta la vida de cientos de personas. Luchamos contra los males mundiales del terrorismo, el surgimiento del Daesh, la trágica situación de los refugiados, los acontecimientos en Siria, virus como el Zika, el hambre, la pobreza, la destrucción del medio ambiente, los gobiernos corruptos y un sinnúmero de otros asuntos nacionales, locales e internacionales. También enfrentamos luchas contra el mal en nuestra propia vida, la tentación, el pecado y la adicción. La Biblia es realista acerca de este combate. En el Antiguo Testamento leemos acerca de las batallas físicas contra las fuerzas del mal. En el Nuevo Testamento, el combate se describe más a menudo como una batalla espiritual. Como San Pablo asegura, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Efesios 6:12. Los pasajes de hoy nos muestran que la batalla es ganada por el poder victorioso del Señor. Leamos la palabra en Salmos, capítulo 114, desde el versículo 1 al versículo 8. En la versión NBI. Versículo 1. Cuando Israel, el pueblo de Jacob, salió de Egipto, de un pueblo de lengua extraña, Judá se convirtió en el santuario de Dios. Israel llegó a ser su dominio. Al ver esto, el mar huyó. El Jordán se volvió atrás. Los montes saltaron como carneros. Las colinas saltaron como corderos. ¿Qué te pasó, mar, que huiste? Y a ti, Jordán, que te volviste atrás? Y a ustedes, montes, que saltaron como carneros, y a ustedes, colinas, que saltaron como corderos. Tiembla, oh tierra, ante el Señor, tiembla ante el Dios de Jacob. Él convirtió la roca en un estanque, la dura piedra en manantial de aguas. Amén. El punto número 1. La victoria sobre el cautiverio y la esclavitud. El salmista recuerda cómo Israel fue liberado de su cautiverio y esclavitud en Egipto. El poder victorioso de Dios los sacó de Egipto y atravesó el mar. Al ver esto, el mar huyó. Lo puedes leer en el versículo 3. La presencia del Señor con su pueblo dio a los israelitas la victoria. Fue su presencia la que convirtió la roca en un estanque, el pedernal en manantiales de agua. Lo puedes ver en el versículo 8.
El carácter de Dios fue revelado a su pueblo durante el Éxodo. Cuando Dios liberó a su pueblo de la opresión a través de su victorioso poder y presencia, dejando claro que la esclavitud es un mal del cual Dios anhela liberar a la gente. Esto nos ayuda a abordar una de las grandes preguntas de la lectura del Nuevo Testamento de hoy, en la cual Pablo da instrucciones a los esclavos y a los amos. Eso está en Efesios capítulo 6, desde el versículo 5 al 9. ¿Por qué Pablo nunca intentó abolir la esclavitud por completo? Tenemos que recordar que en aquellos días los cristianos eran una pequeña minoría perseguida y no estaban en condiciones de poder poner fin a aquello que era una institución universal en el mundo antiguo. Solamente en el Imperio Romano, unos 60 millones de personas, un alto porcentaje de la población, eran esclavos. Como escribe Bruce, era mejor exponer claramente los principios del Evangelio. Ya no hay esclavo ni libre en Cristo Jesús. Gálatas 3, versículo 28. Y dejar que tuviera su propio efecto a su debido tiempo en aquella inicua institución. Dios quiere liberar a la gente tanto de la servidumbre, literalmente hablando, como de la opresión experimentada por los esclavos modernos, así como de nuestra esclavitud al pecado y a las adicciones, como la dependencia al alcohol, al trabajo, al comer en exceso, a las drogas o al sexo. Y en el futuro, cuando Jesús regrese con poder victorioso, Dios liberará a todos de toda clase de esclavitud. Tomemos un tiempo para orar. Señor, gracias porque me has liberado por tu presencia conmigo y porque conviertes las piedras en un estanque y la roca dura en manantiales de agua a través de tu Santo Espíritu que mora en mí. Amén. Leamos la palabra en Efesios capítulo 6 desde el versículo 1 al versículo 24. Encontramos por título Deberes filiales. Versículo 1. Hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida en la tierra. Y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. Título: Deberes de los esclavos y sus amos. Versículo 5. Esclavos, obedezcan a sus amos terrenales con respeto y temor y con corazón sincero, como a Cristo. No lo hagan solo cuando los estén mirando, como los que quieren ganarse el favor humano, sino como esclavos de Cristo, haciendo de corazón la voluntad de Dios. Sirvan de buena gana, como quien sirve al Señor y no a los hombres, sabiendo que el Señor recompensará a cada uno por el bien que haya hecho, sea esclavo o sea libre. Y ustedes, amos, correspondan a esta actitud de sus esclavos, dejando de amenazarlos. Recuerden que tanto ellos como ustedes tienen un mismo amo en el cielo y que con él no hay favoritismos. Título: La armadura de Dios. Por último, fortalezcanse con el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad,
protegidos por la coraza de justicia y calzados con la disposición de proclamar el Evangelio de la paz. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Manténganse alertas y perseveren en oración por todos los creyentes. Oren también por mí para que, cuando hable, Dios me dé las palabras para dar a conocer con valor el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas. Oren para que lo proclame valerosamente como debo hacerlo. Un nuevo título: Saludos finales. Nuestro querido hermano Tíquico, fiel servidor en el Señor, les contará todo para que también sepan cómo me va y qué estoy haciendo. Precisamente lo envío a ustedes para que sepan cómo estamos y para que cobren ánimo. Que Dios el Padre y el Señor Jesucristo les concedan paz, amor y fe a los hermanos. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor imperecedero. Amén. Punto número 2. La victoria sobre los planes del demonio. Nuestra batalla es contra la triple alianza. Escribe Raniero, Cantalamessa, el mundo, la carne y el demonio. El enemigo alrededor de nosotros, el enemigo dentro de nosotros y el enemigo sobre nosotros. Confiar en el poder victorioso de Dios no significa que seamos pasivos o inactivos. Pablo insiste en que, para ganar la batalla, necesitas asumir la responsabilidad de su vida y fortalecerte con el gran poder del Señor. Lo puedes ver en el versículo 10. Tenemos que tomar medidas. Pablo usa frases como pónganse. Lo puedes ver en el versículo 13. Resistir hasta el fin. Lo puedes ver en el versículo 13, parte 2. Y manténganse firmes. Lo puedes leer en el versículo 14. Sé activo, reemplazando malos hábitos por buenos. Pablo describe 7 hábitos que cambian la vida que debes adoptar. Primero, enfócate en la verdad de Jesús. Ceñidos con el cinturón de la verdad. Lo puedes leer en el versículo 14, parte 1. Concéntrate en la verdad del corazón. La transparencia y la autenticidad son lo opuesto a la hipocresía. También necesitamos enfocarnos en la verdad de la doctrina, como es revelada en la Escritura. Ambas son personificados en Jesús, quien dijo: yo soy la verdad. Lo puedes ver en Juan 14, versículo 6. Otro punto es: no tengas cuentas pendientes. Protegidos por la coraza de justicia. Efesios 6, versículo 14. Jesús murió para que puedas tener la justicia de Dios. Cuando falles, levántate rápidamente. Mantén una relación correcta con Dios y con los demás. Tercer hábito: participa activamente. Calzados con la disposición de proclamar el Evangelio de la paz. Lo puedes leer en el versículo 15. Pablo pudo haber tenido en mente aquí un versículo de nuestra lectura del Antiguo Testamento para hoy. Miren, ya se acerca por los montes el que anuncia las buenas nuevas de victoria, el que proclama la paz. El demonio odia el Evangelio porque es el poder de Dios para cambiar vidas. Pablo pidió a los cristianos de Éfeso que oraran por él. Oren también por mí, para que cuando hable Dios me dé las palabras para dar a conocer con valor el misterio del Evangelio. Efesios 6, 19. Cuarto hábito: confía en Dios en los tiempos difíciles.
Además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Lo puedes ver en el versículo 16. Aquellas flechas son tales como la culpa falsa, la vergüenza, la duda, la desobediencia, la malicia y el miedo. Quinto hábito, gánale la batalla a la mente. Tomen el casco de la salvación. Lo puedes leer en el versículo 17, parte 1. La batalla se gana o se pierde en nuestras mentes, por lo que es esencial que llevemos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 5. Hábito número 6. Sumérgete en la palabra de Dios. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Efesios 6, versículo 17, parte 2. Usa la Biblia cuando estés bajo ataque, así como lo hizo Jesús cuando fue tentado en el desierto. Mateo 4, del 1 al 11. Y el hábito número 7, continúa orando. Oren en el Espíritu en todo momento con peticiones y ruegos. Efesios 6, 18. La reina María I de Escocia dijo: le tengo más temor a las oraciones de John Knox que a un ejército de 10,000 hombres. Impresionante. Tomemos un tiempo para orar. Señor, gracias porque aunque por mi propia cuenta soy débil, con la armadura de Dios, la fuerza de Jesús y el poder del Espíritu Santo, puedo experimentar tu victoria. Amén. Leamos la palabra en Nahum, capítulo 1, hasta el capítulo 3. Nahum 1, versículo 1. Profecía acerca de Nínive, libro de la visión que tuvo Nahum de Elcos. Título: Manifestación del Señor. El Señor es un Dios celoso y vengador, Señor de la venganza, Señor de la ira. El Señor se venga de sus adversarios, es implacable con sus enemigos. El Señor es lento para la ira, pero grande en poder. El Señor no deja sin castigo al culpable. Camina en el huracán y en la tormenta. Las nubes son el polvo de sus pies. Reprende al mar y lo seca. Hace que todos los ríos se evaporen. Los montes Basán y Carmelo pierden su lozanía. El verdor del Líbano se marchita. Ante él tiemblan las montañas y se desmoronan las colinas. Ante él se agita la tierra, el mundo y todos los que en él habitan. ¿Quién podrá resistir su indignación? ¿Quién podrá soportar el ardor de su ira? Su furor se derrama como fuego. Ante él se resquebrajan las rocas. Otro título: Destrucción de Nínive. Bueno es el Señor, es refugio en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Pero destruirá a Nínive con una inundación arrasadora. Aún en las tinieblas perseguirá a sus enemigos. ¿Qué trama contra el Señor? Él desbaratará sus planes. La calamidad no se repetirá. Serán consumidos como paja seca, como espinos enmarañados, como borrachos ahogados en vino. De ti, Nínive, salió el que trama el mal contra el Señor, el que aconseja perversidades. Título: Liberación del opresor. Así dice el Señor: aunque sean fuertes y numerosos, serán arrancados y desaparecerán. Aunque te he afligido, no te afligiré más. Voy a quebrar el yugo que te oprime, voy a romper tus ataduras. Pero acerca de ti, Nínive, el Señor ha decretado: no tendrás descendientes que perpetúen tu nombre.
Eliminaré de la casa de tus dioses las imágenes talladas y las imágenes fundidas. Te voy a preparar una tumba, porque eres una infame. Un nuevo título: Anuncio de la victoria sobre Nínive. Miren, ya se acerca por los montes el que anuncia las buenas nuevas, el que proclama la paz. Celebra tus fiestas, Judá. Paga tus promesas, porque no volverán a invadirte los malvados, pues han sido destruidos por completo. Nahum capítulo 2. La destrucción de Nínive. Nínive, un destructor avanza contra ti. Monta guardia en la fortaleza, vigila el camino, renueva tus fuerzas, refuerza tu poder, porque el Señor restaura el esplendor de Jacob, como el esplendor de Israel. Aunque los destructores lo han arrasado, han arruinado sus viñas, rojo es el escudo de sus valientes. De escarlata se visten los guerreros, el metal de sus carros brilla como fuego, mientras se alistan para la batalla y los guerreros agitan sus lanzas. Por las calles se precipitan los carros, irrumpen con violencia por las plazas. Su aspecto es como antorchas de fuego, como relámpagos zigzaguentes. Caída y saqueo de Nínive. Nínive convoca a sus tropas escogidas, que en su carrera se atropellan. Corren a la muralla para preparar la protección, pero se abren las compuertas de los ríos y el palacio se derrumba. Está decidido, la ciudad está desnuda y es llevada al exilio. Gimen sus criadas como palomas y se golpean el pecho. Nínive es como un estanque roto, cuyas aguas se derraman. Deténganse, deténganse, les gritan. Pero nadie vuelve atrás. Saquen la plata, saquen el oro. El tesoro es inagotable y abundan las riquezas y los objetos preciosos. Destrucción, ruina, devastación. Desfallecen los corazones, tiemblan las rodillas, se estremecen los cuerpos, palidecen los rostros. Título: La bestia salvaje morirá. ¿Qué fue de la guarida de los leones y de la cueva donde alimentaban a los leoncillos, donde el león, la leona y sus cachorros se guarecían sin que nadie los perturbara? ¿Qué fue del león que despedazaba para sus crías y estrangulaba para sus leonas, que llevaba de presas su caverna y de carne su guarida? Pero ahora yo vengo contra ti, afirma el Señor de los ejércitos. Convertiré en humo tus carros de guerra y mataré a filo de espada a tus leoncillos. Pondré fin en el país a tus rapiñas y no volverá a oírse la voz de tus mensajeros. Nahum capítulo 3. Descripción del fin de Nínive. Ay de la ciudad sedienta de sangre, repleta de mentira, llena de rapiña, aferrada a la presa. Se oye el chasquido de los látigos, el estrépito de las ruedas, el galopar de los caballos, el chirrido de los carros, la carga de la caballería, el fulgor de las espadas, el centellear de las lanzas. Son muchos los muertos, los cuerpos amontonados, los cadáveres por doquier, con los que todos tropiezan. Todo por el deseo desenfrenado de una prostituta seductora, maestra en hechicerías. Esclavizó naciones con su prostitución y pueblos con su brujería. Aquí estoy contra ti, afirma el Señor de los ejércitos. Te levantaré la falda hasta la cara para que las naciones vean tu desnudez y los reinos
descubran tus vergüenzas. Arrojaré sobre ti inmundicias, te trataré como desprecio y haré de ti un espectáculo. Todos los que te vean huirán de ti y dirán: Nínive ha sido devastada. ¿Quién hará duelo por ella? ¿Dónde hallaré quien la consuele? Nuevo título: Destrucción total de Nínive. ¿Acaso eres mejor que Tebas, ciudad rodeada de aguas, asentada junto a las corrientes del Nilo, que tiene al mar por terraplén y a las aguas por muralla? Cus y Egipto eran su fuerza ilimitada. Fut y Libia eran sus aliados. Con todo, Tebas marchó al exilio. Fue llevada al cautiverio. A sus hijos los estrellaron contra las esquinas de las calles. Sobre sus nobles echaron suertes y encadenaron a su gente ilustre. También tú, Nínive, te embriagarás y se embotarán tus sentidos. También tú, por causa del enemigo, tendrás que buscar refugio. Todas tus fortalezas son higueras cargadas de brevas maduras. Si las sacuden, caen en la boca del que se las come. Mira al enfrentarse al enemigo. Tus tropas se portan como cobardes. Las puertas de tu país quedarán abiertas de par en par, porque el fuego consumirá tus cerrojos. Título: Defensa inútil. Abastécete de agua para el asedio. Refuerza tus fortificaciones. Métete al barro, pisa la mezcla y repara los ladrillos. Porque allí mismo te consumirá el fuego y te exterminará la espada. Como langosta pequeña te devorará. Multiplícate como larva, reprodúcete como langosta. Aumentaste tus mercaderes más que las estrellas de los cielos, pero como langostas pequeñas devoran la tierra y se van volando. Tus guardianes son como las langostas y tus oficiales como enjambres de langostas, que en días fríos se posan sobre los muros, pero que al salir el sol desaparecen, y nadie sabe dónde hallarlos. Rey de Asiria, tus pastores duermen y tus nobles descansan. Tu pueblo anda disperso por los montes, y no hay quien lo reúna. Tu herida no tiene remedio, tu llaga es incurable. Todos los que sepan lo que te ha pasado aplaudirán por tu desgracia, pues ¿quién no fue víctima de tu constante maldad? Punto número 3. La victoria sobre las fuerzas del mal. Todos pasamos por tiempos difíciles. Jesús nos dijo que no nos dejáramos sorprender por los problemas. Juan capítulo 16, versículo 33. Pero se nos promete que seremos más que vencedores en Cristo, quien nos ama. Romanos capítulo 8, versículo 37. Reconfórtate con las promesas que Dios hizo a su pueblo en aquel entonces, las cuales hoy todavía son aplicables a nosotros. El Señor es bueno, un refugio seguro cuando llegan dificultades. Él está cerca de los que confían en Él. Nahum, capítulo 1, versículo 7, Nueva Traducción Viviente. Los imperios van y vienen. Por ejemplo, el imperio británico dominó el mundo durante un tiempo, pero nunca lo ha vuelto a hacer. Del mismo modo, el imperio romano y todos los otros imperios han venido y se han ido. El imperio asirio dominaba el mundo y parecía invencible para la época en que Nahum escribía. Sin embargo, en 612 a.C., poco después de que el libro de Nahum fuera escrito, Nínive, la capital orgullosa del imperio asirio, cayó en manos de los babilonios y medos. Nahum asegura al pueblo de Dios, en aquel momento cercado por fuerzas poderosas,
que Dios está al mando y ningún poder en la tierra puede prevalecer contra Él. El mensaje dice: no admires ni te intimides por este enemigo. Van a ser juzgados con la misma medida que se nos aplicó a nosotros. Eugene Peterson. El mal de Nínive se describe en el capítulo 3. ¿Qué aflicción le espera a Nínive, la ciudad de crímenes y mentiras? Está saturada de riquezas y nunca le faltan víctimas. Ella les enseñó toda su magia y hechizó a la gente por todas partes. Capítulo 3, versículo 1, versículo 4, Nueva Traducción Viviente. Si el final de aquel reino terrenal fue buenas nuevas de victoria, que trajeron tal alivio y júbilo, ¿cuánto más la victoria de Jesús sobre las fuerzas espirituales del mal nos traerá alivio y júbilo? Nosotros como cristianos todavía estamos rodeados de enemigos en la forma del mundo, la carne y el demonio, pero con Dios de nuestro lado sabemos que finalmente veremos su poder victorioso. Tomemos un tiempo para orar. Señor, gracias porque eres más poderoso que ninguna fuerza espiritual del mal. Gracias por ser un refugio en tiempos difíciles y por cuidar de los que confían en ti. Ayúdame hoy a confiar en ti y en tu poder victorioso. Amén. Pipa añade, Salmo capítulo 114, desde el versículo 7 y 8. Dios convirtió el pedernal en manantiales de agua. Dios puede cambiar situaciones más difíciles haciendo de ellas un lugar que da frutos. Amén. Este devocional ha sido escrito por los pastores Nicky y Pipa Gumbel de la iglesia HTB en Londres. Y esta que le da voz a este devocional, Mónica Flores. Dios los bendiga.